Te damos gracias en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, Kadosh, 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 santo. Santo es el Señor, santo es el Señor. Evenu Shalom Alejen. Aleluya, la paz que entre en ustedes en esta noche. Aleluya. Adonai Sibaol Melechel. Reciba ahora la bendición de Dios. Reciba ahora la bendición de Dios. Yo puedo sentir la presencia del Espíritu. Busque la presencia del Espíritu ahora. Adórele a Él como es Él. Adórele, dígale lo que es Él. Que es hermoso, que es poderoso, que es omnisciente y todopoderoso. Él, adórele, 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 adórele en este momento. Oh, santo, santo es el Señor de las huestes. Toda la tierra está llena de tu gloria, Señor. Oh Padre, te adoramos por lo que eres, te adoramos por la familia que nos diste, te adoramos por los hijos que tenemos, te adoramos por todo aquello que alrededor has soltado en nuestra vida, Señor. Te adoramos por todo eso en el nombre de Jesús. Oh Señor, tú eres el Matir Asurim, el que liberta a los cautivos, aquellos que todavía están tomados de muchas cosas que no los dejan progresar, que le traen dificultades e inclusive enfermedades. Oh Señor, te damos gracias por tu presencia. Toda Rabá Adonai. Muchas gracias Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, por favor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Abra su corazón a recibir la palabra, porque la palabra es un alimento espiritual y es necesario que usted la reciba. El hombre estuvo siempre a través del tiempo desesperadamente buscando soluciones de un lado y otro. Daniel decía que el hombre iba a correr en los tiempos postreros, en los tiempos finales, de un lado a otro, buscando solución, y no la va a encontrar si no la centra en Cristo, si no va directamente a la planificación que hizo Dios, si no se encuentra con aquel que de tal manera amó al mundo y que se entregó en la cruz por nosotros. Si no lo vamos a encontrar de la manera que nosotros queremos, si no entregamos nuestra voluntad al Señor para que el Señor nos ayude a caminar, y si tenemos caminos torcidos, Él lo va a enderezar. Empezamos. Aquellos que ya conocen a Dios y que se bautizaron, ya saben verdaderamente que ahora le pertenece su vida al Señor. Aleluya. El hombre desesperadamente es incurable si no tiene a Cristo. Está perdido si no tiene al Señor. Aleluya. Y entonces cuando encuentra la salvación, que es la antítesis de lo que realmente es, lo que es perdición y lo que es salvación, lo que es ira y lo que es paz con Dios. Nosotros ahora que lo conocemos al Señor, tenemos paz con Él por el hecho de ir al Hijo de Dios, que en realidad nos muestra en la Biblia cómo es el hombre. Nosotros podemos ir, por ejemplo, en la revelación, que habla también de nosotros antes de conocer a Cristo, antes de conocer al Señor. Así dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, verso 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice que la cabeza se revelaba. La cabeza del hombre estaba totalmente enferma y no podía sacar las grandes dificultades que siempre se asomaban en su forma de pensar, y siempre vivía revelado
revelado y no acudía realmente al verdadero Dios, porque no hay otro nombre, escuche bien, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La salvación justamente es eso, ponernos en paz con Dios y recibir la benevolencia y el cuidado de Dios en la vida, para tener una vida próspera. Aquí dice la palabra de Dios que la cabeza, toda la cabeza está enferma. Y entonces Dios vio cómo éramos nosotros, prácticamente un cuadro de nuestra vida. Dice que los ojos, que tenían ojos pero no veían. Claro, dice la palabra de Dios que el diablo, el Dios de este mundo, el adversario de Dios, el Dios en minúscula de este mundo, cegó el entendimiento al ser humano para que no encuentre la verdad, para que no vaya a los pies de Cristo, para que no encuentre la salvación a través del Evangelio. Entonces dice la palabra de Dios allí en Jeremías 5, no lo busque porque vamos a ir rápido también, porque nos empuja el tiempo. Jeremías 5:21 dice: tienen ojos y no ven. Eso estábamos nosotros en ese lugar, pisando justamente esa misma baldosa. No veíamos nada acerca de Dios y siempre nos movíamos nosotros en toda situación con el esfuerzo humano. Por allí, lejos de nosotros, estaba la vida espiritual, pero la vida espiritual no nos interesaba. Vivíamos siempre buscando arreglar todas las cosas con nuestra propia fuerza. Entonces Dios nos vio como con los ojos en el cual no podíamos ver la verdad de Dios porque estábamos enlutados. Dice que estábamos completamente tapados, nuestra mente oscurecida. ¿Sabe qué? Un manto negro alrededor de nosotros de la gran opresión. Y eso posiblemente ha venido de generación en generación y siempre estancado, y nunca poder prosperar, y nunca poder salir. Y las enfermedades que otrora aquella familia tenían y se fueron de este mundo de esa misma enfermedad, todavía sigue allí buscando a quien devorar. Pero nosotros vemos la palabra de Dios y vemos que también dice la lengua, dice la palabra de Dios, hablan engaño, y que todo hombre es mentiroso, y lo dice Dios. Estábamos nosotros en ese lugar, ahora conocemos a Dios, ahora conocemos y vemos, y Dios nos ayuda a ver. Entra la luz y salen las tinieblas. Cuando entra la luz, el diablo se tiene que ir, porque cuando viene la luz, usted empieza a ver, en conocer la palabra y ver por qué Cristo murió en la cruz, porque muchos lo toman como mártir, pero no saben realmente lo que ocurrió allí en la cruz, porque estaba enlutado, completamente cegado. Ese es el trabajo que hace el diablo. ¿Para qué? Para llevarlo a muerte, completamente en separación de Dios. Dice la palabra de Dios allí que todo hombre mentiroso, la lengua y la garganta es como sepulcro abierto, dice la palabra de Dios en Romanos 3:13, donde hay engaño y veneno. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos fallado? Inclusive hemos fallado a veces por un trabajo, hemos perdido un amigo por el hecho de falsear una verdad. Hemos hecho tantas cosas. Dios conoce cómo es el hombre, conoce cómo éramos nosotros y conoce cómo es aquel que todavía no ha salido de todas esas mentiras del diablo que ha puesto en su vida. ¿Para qué? Para llevarlo a muerte, alejarlo del mismo Dios que lo creó. Dice la palabra de Dios también que tenía la boca y tiene hoy toda la boca llena de maldición. Romanos 3:14, llena de maldición. ¿Por qué? Porque por momentos bendecía, por momentos hacía favores, pero por momentos también maldecía y se enojaba por cualquier cosa. Éramos hijos de ira, dice la palabra de Dios, hijos de ira, hijos que realmente no queríamos saber nada ni nada, nos rebelábamos contra todo lo que es Dios. Y hoy mismo se está viendo eso, la revelación de Dios y toda la contraposición de la gente que no quiere saber nada de Dios. Y justamente ahí está la llave
clave de la vida, de la prosperidad y de la vida eterna, porque la vida pasa rápido, hermano. Aleluya. Y entonces cuando nosotros vemos lo que Dios, cómo ve el hombre, ve que la boca está llena de maldición y muchas veces llena de mentiras, y a veces hasta el mejor amigo no importa, a veces le fallamos y quedamos solos, tristes. A veces nos encasillamos y abandonamos todo, nos enojamos en el trabajo, estamos con ira adentro y no sabemos por qué. Dice la palabra de Dios también, dice, del cuello erguido, duras de cerviz, dice la palabra de Dios en Hechos 7:51. Duro de cerviz, ¿qué quiere decir? Allí orgulloso, altanero, frente a todo lo que por ahí le quieren dar el beneficio de conocer verdaderamente el camino de la vida, y la persona no quiere saber nada, porque lamentablemente la persona ha caído en un lazo del diablo. El diablo lo tiene enlazado, y mientras lo tiene enlazado va a devorar su vida. Él va a pasar en esta vida que va a vivir para trabajar. No va a trabajar para vivir, va a vivir para trabajar. Trabajo, y realmente se convierte en un cristiano gnóstico. Hay en las iglesias muchos cristianos gnósticos en estos tiempos, porque el diablo sabe cómo entrar para engañar. ¿Sabe qué es eso? Es el cristiano que realmente en la parte espiritual conoce mucho, habla mucho, sabe tanto de la palabra de Dios, y va realmente a los congresos, va de un lado para otro, sigue a alguno que por ahí le resulta de agrado cómo predica, va allá, conoce, usted se pone a hablar con él, conoce toda la Biblia, pero ¿sabe qué? Conoce, cree, pero no obra. Y ahí está el grave error: conocer y no obrar en la palabra. Conocer y no obrar. Podemos venir aquí a la casa de Dios, conocemos la voluntad de Dios, lo que nos dice Dios, el alimento que nos da Dios, cómo te va a ir en esta semana, qué tenés que hacer, y sin embargo no hacemos nada de eso. Y allí vienen las consecuencias. Las consecuencias no es porque Dios te castiga, sino que nosotros mismos, conociendo la palabra que viene de Dios, transgredimos. Somos adversarios de lo mejor que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios así, que esas personas que realmente usted lo va a ver, a mí me ha pasado cuando he ido a predicar en algún lugar, y venía y me decía: yo no estoy de acuerdo con usted, con esto y aquello. Le digo: mire, la palabra de Dios también dice lo siguiente, que retenga lo bueno, retener lo bueno, y lo demás, si no te agrada, no lo tome. Dice: sí, pero igual, qué sé yo no estoy de acuerdo. Mire, ¿quiere que le diga, hermano? Yo no vengo a convencerlo a usted. El Espíritu que tengo adentro, el Espíritu Santo, es el que te dice a ti: saca tu orgullo, deja de endurecer tu cerviz, porque por ese camino vas mal. Tenés que tener humildad. Es lo que dice: los humildes agradan a Dios. Todas las personas que realmente se rebelan con las autoridades, hermanos, tienen un grave problema. Puede ser que justo ahí, el diablo le hizo la trampa cuando ibas a recibir lo mejor. El diablo escucha, pero el diablo no puede hacer nada con eso, sino cuando vos te deslizás y salís en desobediencia a la palabra, ahí el diablo sabe cómo cerrar el lazo y no dejarte caminar. Dice la palabra de Dios allí también el corazón. ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso, perverso. ¿Y cómo es eso? Recibe la palabra, Dios le da la palabra. Dios quiere que el hogar sea lo mejor de lo mejor, que puedas tener un hogar feliz, un hogar donde reine realmente la alegría, un hogar donde venga la prosperidad, porque la prosperidad viene donde hay un hogar de hijos obedientes. ¿Escuchó lo que le digo? Cuando tú obedeces la palabra, Dios
va a enviar bendición. Pero si tú realmente no obedeces la palabra, produces maldición en tu hogar. Se frena el hogar, empieza a entrar la enfermedad y todos aquellos que están en la misma barca empiezan a sufrir. Entonces dice la palabra de Dios que Él ve el corazón del hombre, que es engañoso y que es perverso. Y también allí nos damos cuenta de que necesita el hombre de verdad el gran remedio. ¿Y cuál es el gran remedio para usted que conoce la palabra? ¿Cuál es el gran remedio que conoce aquella persona que está por primera vez? Con todo respeto, posiblemente has ido de un lado para otro, como dice Daniel. Con todo respeto, te equivocaste. Con todo respeto, dañaste a uno, dañaste a otro. Con todo respeto, hombre, te creías allí realmente un gran hombre, dejando por allí abandonada a una mujer o algún hombre con muchos sueños. Has hecho llorar a muchas personas o has realmente olvidado todo de golpe sin dar explicación. Y Dios te dice: hijo, ese corazón que todavía no lo puedes manejar, ese corazón que es engañoso y es perverso, Él quiere dar una solución a tu vida. Y dice la palabra de Dios en Efesios 2:1, que cuando estábamos perdidos, porque verdaderamente estábamos perdidos, nosotros mismos no podíamos salir de esa situación, nadie nos podía ayudar en esa situación. Nadie podía sacar todo lo que hay en el corazón, en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestra cabeza. Nadie. Y Dios tuvo que idear un plan para venir a buscarnos a nosotros que estábamos perdidos totalmente. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios allí, que nos dio vida por medio de la gracia de Dios. Y sabe que Dios en su corazón tiene deseos de lo bueno, de hacer lo bueno, de alcanzarte, de sacarte de ese camino turbio, de sacarte de esas cosas que muchas veces te atan y crees que vas bien caminando de esa manera, de dejar el culto a Dios por el hecho de que vos tenés que invertir en tu trabajo. Había una placa en una sepultura y decía: este fue un gran hombre, no faltó nunca en el trabajo, fue premiado con un reloj de oro, la familia lo saluda y lo espera en la eternidad. ¡Qué mentira! ¡Qué tremendo fracaso! Ese hombre se desvivió solamente viendo que podía trabajar y trabajar y trabajar, pero nunca realmente buscó solución en su vida por medio del camino de Dios. El que te hizo, el que nos hizo, el que nos dio a nosotros el hálito de vida, el que nos da sabiduría, el que cuando tenés una crisis y te ves que estás sufriendo o que tenés que tener allí algo que te restringe y te aleja de la sociedad y ves un gran dolor, ¿sabes una cosa? A Dios le duele el corazón de verte en ese lugar también. A Dios le duele el corazón porque Él tiene su corazón lleno de gracia. Él quiere perdonarte, Él quiere sacarte de ese pozo, Él quiere llevarte a un camino que realmente vas a ver que todas las cosas van a cambiar, la relación, va a cambiar la relación de trabajo, la relación de familia. Pero sin embargo, algunos no toman la distancia de salir de aquello y acercarse a Dios. Y entonces nosotros nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios en Efesios. Y el Hijo de Dios, Jesús, nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida el Señor?
cómo el Señor nos dio vida a nosotros. Aleluya. Dice la palabra de Dios que nos alumbró los ojos para poder llegar a nuestro entendimiento. Cuando somos alumbrados, empezamos a entender, está bien que trabajes. Esa persona se pasó allí, se perdió nada menos que la eternidad al lado de Dios y está reservada para un juicio. Porque el que no tiene a Cristo, hermano, está perdido, porque es nada menos que el Hijo de Dios, que muere en la cruz y carga los pecados nuestros, que carga todos los errores nuestros, que carga todo aquello que fue para ti un lastre contra tu vida, todo aquello que te acusaba, todo aquello que tomaba el diablo para acusarte y después decirte no vas a poder tener allí una relación íntima con Dios, por esto, y todo eso que venía en tu cabeza. ¿Sabe que algunos dicen, Dios no me puede perdonar? Y sin embargo, Jesús entra y se hace hombre. Pero escuche bien que es importantísimo esto. Él, siendo Dios, ¿escuchó bien? Él, el que ideó también la estructura de tu cuerpo, porque vos viste cómo es el cuerpo, cómo es la cara, lo magnífico de Dios, la mano de Dios en el ser humano. Ninguno es igual a otro. Millones y millones y millones, y todos distintos. Y allí estaba la mano de Dios pensando cómo sacar esa gran traba que estaba en tu vida y que te iba a llevar a la muerte eterna. Y dice la palabra de Dios que cuando nos alumbró Él, nuestros ojos, empezamos a ver que Dios se preocupó por mí. De tal manera, escucha bien, se preocupó por mí, que dio a su Hijo, el único Hijo, y el único Hijo no es Cristo, no es el Salvador, no es esto, no es aquello, no es el barbudo con alguno que le falta el respeto, es nada menos que Dios que se hace hombre para poder hacer una lucha tremenda con el diablo, porque el diablo arruinó al hombre y Dios no quería venir a intervenir porque podía destruirlo completamente al diablo, pero estaba pasando sobre una ley. Si él destrozó al hombre, si le mintió al hombre, si lo arrinconó al hombre, y si vive realmente sufriendo y trabajando y nada puede lograr, todo eso es porque el diablo entró en ese lugar, y cuando entró en ese lugar arruinó la generación, arruinó tu familia. Pero ¿sabe qué? Allí cuando viene Dios y se hace hombre. ¿Por qué se hace hombre? Se hace hombre porque Satanás truncó la vida del hombre, lo arrinconó al hombre, le robó todo el poder que tenía para señorear en este mundo. Entonces, justamente Satanás y el hombre y Satanás tenían que tener justamente esa guerra tremenda para poder lograr y salir. No el hombre mismo, porque no había ningún hombre libre de pecado. Tuvo que venir Dios, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y tuvo que pelear con Satanás. Tembló el mundo, las piedras se despedazaron en ese momento en que él está peleando con Satanás y realmente pelea como hombre impecable, sin ningún pecado, sin ninguna trampa de Satanás. Satanás le quiso sacar realmente la autoridad, apenas
sale del desierto y le dijo: todo esto te daré si postrados me adorares. Y escuche bien lo que te voy a decir, hermano. Cuando él estaba diciendo eso, allí el Hijo de Dios que es Dios, pero se hizo hombre por amor a nosotros, él vino a buscarnos. El único Hijo de Dios, dice, por amor a nosotros vino y se ubicó en un cuerpo igual a nosotros por esa guerra que iba a hacer. Allí cuando vino, ¿sabe qué hizo? Si vos te postrás, te arrodillás, si vos te pones así y me prometés en realidad que me vas a servir, le dice Satanás, te voy a dar toda la gloria de este mundo. Hoy sigue todavía en las manos de Dios, por eso vemos tantas cosas que nos hacen sufrir, pero los hijos de Dios son más que vencedores. Háblale al Señor, son más que vencedores, porque son sellados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de poder. Y cuando le dijo: todo esto te daré, ¿qué le estaba dando Satanás? Y eso para que entiendas, Satanás le estaba dando ¿qué? Paralíticos, enclenques, endemoniados, leprosos, personas que estaban completamente abatidas. Y el Señor vio todo eso. Todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjate que cuando el diablo te miente para que entres con él, cuando vos entraste te pone un lazo y es muy difícil de salir si no corres a los brazos de Jesús. Por eso Jesús, escuche bien, nuestro amado Señor, antes de morir, sufrió una terrible inmolación. Y cuando vemos que Él sufrió esa inmolación tan terrible, en ese tiempo lo legal era 40 latigazos. Cuando lo entregaron a las autoridades, le dieron latigazos hasta el cansancio, despedazaron su espalda, se veían así las partes de los huesos y se cansaron y nadie frenó aquella ley que existía. Y allí él estaba completamente destruido, la espalda, no podía moverse. Dice la palabra de Dios allí. Jesús tuvo que recibir a las personas que se burlaban, a las que le escupían, y todos aquellos que realmente no entendían por qué, si Él vino a este mundo siendo bueno, por qué no podía ser el Rey, salvarnos, todo completamente equivocado. Ni aún sus propios discípulos podían entender por qué Él iba a la cruz. Pero la revelación iba a venir en el momento que uno entendía. Muchos dicen que Él recibió 39 latigazos, pero no tiene asidero. Los comentaristas realmente de los judíos en el Talmud tienen también escrito que se cansaron de golpearlo, lastimarlo, y quedó como que Él recibió 39 o recibió 40, y algunos escritores también dijeron eso, pero realmente despedazaron a nuestro Señor allí en la cruz. ¿Sabe qué? Allí estaba completamente destrozado en la espalda y lo hacen cargar la cruz. Y cuando va allí, ve aquellas, acá nosotros podemos ver en Lucas 23:43, en Lucas 23:33, si usted lo anota. Entonces Jesús dijo: de cierto os digo, aquellos que estaban allí, en realidad también dispuestos a morir, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero también con antelación había dicho: Señor, no tomes en cuenta, perdónalo, no saben lo que hacen. Mire
hasta dónde llegaba el Hijo de Dios, que perdonaban a todos aquellos que estaban ahí alrededor. Y sabe que cuando todos los que estaban allí, algunos se sentaban ahí a verlo en la cruz, y él estaba allí agonizando. Y sabe, cuando lo miraban, dice: en verdad te digo hoy, vas a estar conmigo en el paraíso. Aquellos dos pordioseros que en realidad estaban allí juzgados realmente porque eran criminales y ladrones, sin embargo uno dijo: nosotros estamos aquí porque nos merecemos estar aquí. Así que no hables así, le dijo al otro. Y sabe que ese que consideró delante de Jesús de que él era culpable, Jesús lo miró y él le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe que las palabras que decía Jesús allí, de repente también vio a su madre y vio a su amigo? También él se preocupó por la madre que dejaba allí todo el camino de sufrimiento que hizo hasta llegar al Gólgota. Realmente la madre sufría detrás de todo ese contingente, sufría de ver a su hijo, porque ella tampoco entendía lo que pasaba. Y sabe que cuando estaba allí arriba, clavado en la cruz con tremendos clavos, desgarraban sus manos, clavadas en sus pies, tremendos clavos, y golpeaban todavía la corona de espinas, que tenían tremendas espinas que se unían allí justamente en la sutura de los cráneos, del cráneo, en la sutura penetraba en la espina, sangraba por dentro cada vez que lo golpeaban. Y sin embargo allí se estaba acordando de la madre y del amigo, de aquel que dejaba como apóstol, y le dijo: madre, he aquí tu hijo. Y después lo mira a Juan y le dice: hijo, he ahí tu madre. No la dejó completamente destruido, con tremendo dolor. Sin embargo, estaba pensando en su madre. Por eso el Señor también nos encarga que debemos respetar a nuestros padres, que debemos honrar a nuestros padres. Es un mandamiento. Y no es un mandamiento de hombre, es un mandamiento de Dios. No importa si tu padre es alcohólico, si tu padre es drogadicto, si tu padre es mujeriego, si tu padre tiene vicios del cigarrillo o lo que sea, o es nervioso, es tu padre. Y tenés que honrarlo, no importa lo que sea. ¿Y sabe para qué? Para que vos, cumpliendo el mandamiento de Dios, tengas largura de vida y seas bendecido. Tener largura de vida, por eso dice muchos años de vida. Allí dice la palabra de Dios que llegó un momento en que él pegó un grito y dijo: Elit, Elit, lama sabachthani. ¿Sabe lo que estaba diciendo allí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él no estaba siendo abandonado porque era hijo de Dios. Él estaba siendo abandonado por tu vida. Tu vida llena de pecado la estaba ocupando él. Estaba ocupando tu lugar. Estaba ocupando tu vida para que tu vida cambie, para que tenga sentido, para que no mueras engañado en este mundo por el
príncipe de la potestad del aire que hoy sigue trabajando con mentiras para poder lograr llenar el infierno. Él ocupó nuestro lugar y cuando lo vemos ahí sufrir, Él está allí en nuestro lugar. Allí estoy yo, porque Él en ese momento le está diciendo a Dios: oh Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él fue abandonado porque el que estaba en la cruz eras vos, aquel que estaba allí en la cruz eras tú, era yo, que Él estaba ocupando ese lugar, y por el hecho de ser pecador, Dios no podía estar cerca tuyo, tenía que abandonarte y dejarte. Y todo eso lo sufrió Él por nosotros. Todo. Allí en la cruz, lacerado por todos lados. ¿Y sabe qué? Llegó un momento: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros no podíamos tener relación íntima con Dios. No podíamos ser escuchados por Dios. Y sabe, en un momento el Señor tiene sed. Ya no tenía más sangre. Tenía allí una fiebre espantosa dentro del cuerpo. Y cuando tenía sed, le dieron de beber vinagre. Ocupando nuestro lugar, Dios mismo. Tomando ¿qué? Imagen de hombre. Tomando el lugar del hombre. Y en ese momento dice la palabra de Dios que Él grita: consumado es. Consumado es. Ese grito que hizo temblar allí ese lugar. Temblaron las rocas, se oscureció el cielo. Allí en ese momento, ese mismo momento, le está diciendo: Padre, Padre, he pagado, he llegado a este momento de decir que ya los liberté, que todo aquel que venga a mí es libre. Satanás no lo puede tocar. Oh Padre, consumado es. Y allí hubo ese silencio tremendo. Y en ese silencio, Satanás peleando con él. Y en ese silencio, cuando él pelea, le quita el poder, la llave del infierno, y suelta a muchos que estaban completamente siendo esclavos. Era la única oportunidad que había de sacar a esa gente que estaba engañada y trasladarlos realmente al paraíso. Y en ese momento de silencio, Él, allí en la cruz, para muchos que no entendieron, para muchos que se burlaban, allí había un alto grado militar que estaba dirigiendo todo eso, y cuando vio todo eso, que él dijo: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Él mismo se sintió conmovido, porque la presencia de Dios, la luz de Dios emanaba y tocaba todo aquello que estaba alrededor, y entonces todo lo malo temblaba, y allí estaba el militar. ¿Y sabe qué dijo también? El que estaba allí dirigiendo toda esta turba, dijo: realmente este era hijo de Dios. Realmente este era hijo de Dios. Allí hasta el último instante, la presencia solo de nuestro amado Señor hizo entender a esta persona realmente que estaba en un pecado tremendo, pero recibía el favor de Dios. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hoy estamos en la casa de Dios, y cuando tenemos que adorarle como hacíamos hoy, lo adoramos
porque sabemos lo que Él es y lo que vale en nuestras vidas. Y lo adoramos, ¿sabes por qué? Con una adoración sincera. Lo adoramos con un deseo de obedecer. Lo adoramos con un deseo de decir, Señor, yo ya no quiero manejar más mi voluntad, la pongo en tus manos, Señor. Llévame a lo mejor, y Dios te va a llevar a lo mejor. La manera de adorarlo es decirle, Señor, yo recuerdo cómo era, y recuerdo ahora lo que soy. Recuerdo cuando yo fui y corriendo por mi hijo que se estaba muriendo, o corriendo por mi madre que se estaba muriendo, o orando por un familiar que se estaba muriendo, por una enfermedad que se había realmente enquistado, y era la misma enfermedad que Satanás utilizó con aquellas tramposas obras de lazo que hacía en generación de generación. Y cuando uno se da cuenta de todo lo que Dios hizo hasta hoy, empieza a adorarlo. Señor, te adoro porque cuando llegué a tus pies realmente no creía y empecé a creer. Y yo sé que cuando empecé a creer, eso tampoco era mío, sino que era también de ti. Tú me ayudaste a creer a través del Espíritu Santo. Tú me empujaste a creer, tú me ayudaste a creer, tú me empujaste para que yo camine en la dirección que a ti te agrada. Hasta eso no es nuestro, Él nos ayudó. Apláudale a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Abacados. Gloria a Dios. Cuando tú realmente llegas a aprender a adorar, a humillarte delante de Él, a arrodillarte delante de Él, cuando tú ves que Dios toca tu corazón y ves que tu vida cambia. El alcohólico ve que le resulta más fácil salir porque Dios está ayudándolo. El drogadicto se da cuenta que es más fácil salir y pedirle a Dios que le ayude porque se está arruinando la vida y va a ir a condenación eterna por arruinar un cuerpo. Entonces, cuando se da cuenta que hay algo poderoso por acertar, por lograr, por sentirse redimido, por correr a Cristo, que algo está obrando interiormente, es la ayuda del Espíritu Santo. Es Él que nos ayuda a salir de las grandes crisis y los grandes problemas. Cuando Dios toca tu corazón, tu vida cambia. Dígale que está al lado. Cuando Dios toca tu corazón, tu vida cambia. Y cuando tú tocas el corazón de Dios, ¿qué va a ocurrir? Cuando tú tocas el corazón de Dios, ¿qué va a ocurrir? Van a suceder milagros. Cuando tú tocas el corazón de Dios. ¿Y cómo tocamos el corazón de Dios? Honrando la palabra, conociendo la palabra y obrando en la palabra. No siendo gnóstico, lleno de palabras, lleno de sabiduría y lejos de obrar. El rico tenía un pordiosero, jamás le tiró la comida, ni siquiera le dio nada. Nosotros cuando vemos una necesidad, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice Dios? Él dice, a mí me lo hacen. A mí me lo hacen. Y cuando estemos con Él y nos diga, y nos reproche, nos diga, por esto y por esto. Pero Señor, yo no te vi, pero la palabra mía tenía el Espíritu mío, tenía la asistencia del Espíritu Santo, tenía la aprobación del Padre Dios eterno. Sin embargo, no obedecías la palabra.
Y muchas veces nos quejamos, ¿por qué no ocurren las cosas? Porque escúchame bien, el que está atado en pornografía todavía sigue con la inmundicia del diablo, sigue así atado como hijo del diablo. ¿Oíste bien? Como hijo del diablo. Y no se da cuenta, no sale de eso. Y si sale de la iglesia y le pasa algo, no vaya contento a abrazar a Cristo, se va a tener que encontrar con lo que verdaderamente hizo con su vida. Las consecuencias las ponemos nosotros, no Dios. Dios nos dice lo que es el mejor camino. Él ya pagó tremendamente por nosotros. Él ya lo hizo todo, hermano. Dios es proveedor. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, podemos acudir a Él y contarle los problemas. Él es proveedor, pero también es sustentador. Todas esas cosas buenas que vienen de Dios es para aquellos hijos que obedecen. ¿Me está escuchando? Es para aquellos hijos que obedecen. Oh, ¿cómo cuesta obedecer? Cuando tú pides auxilio, recuerda que cuando aceptas a Jesucristo, Dios te pone un sello espiritual. Ahora sos mío. Y empieza a trabajar el Espíritu Santo. Y cuando empieza a trabajar el Espíritu Santo, te va a llegar al mejor lugar. Ya vas a salir de los perdidos. Recuerda, vas a salir de los perdidos. Y vas a entrar en aquellos que son mucho más que vencedores. Dígale que está al lado. Y yo entro ahora con Jesús. Y soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Así es la palabra. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, y vamos a orar fervientemente. Vamos a orar porque Él nos sacó de un lugar y nos trasladó a otro. Si ahora lo que eres, si ahora estás disfrutando algo, si ahora ves que tu casa está mejor, si ahora ves que todos los enseres que están allí aumentaron, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Porque Dios a los hijos agradecidos, aquellos que tienen gratitud con la palabra, Dios le va a dar más, más y más. Padre, he aquí tu pueblo, Señor, tu pueblo que te ama y que está buscando realmente la solución para su vida. He aquí tu pueblo, Señor, un pueblo que muchas veces caminó y estuve descentrado de la verdad y estuvo caminando en la mentira. Y ahora, Señor, se encuentra contigo porque nos damos cuenta que tu Hijo amado, Padre, no fue un mártir, sino que Él se entregó voluntariamente y no escatimó a ser igual a Dios. Él podía haberse hecho Dios en un momento más odioso de la cruz. Sin embargo, Él no quiso abrir su boca por amor a nosotros, por rescatarnos, por darnos lo mejor. La vida pasa rápido y cuando queremos acordar estamos frente a frente con el Señor. Padre, gracias por la vida. Yo bendigo a este pueblo, bendigo a aquellos que están con dificultades. Oramos por aquellas necesidades que hay. Oramos ahora en el nombre de Jesús por aquellos hermanos que están en este momento trabajando y por aquellos hermanos que están pasando un trance difícil, por aquellos que están con alguna dificultad de salud. Oramos por Damián, oramos por aquellos que realmente usted no lo recuerda, pero levante la mano y póngalo delante del trono de la gracia en el nombre de Jesús. El ejército de Dios está aquí orando en el nombre de Jesús. Hacemos retroceder toda enfermedad. Ninguna plaga tocará nuestra morada, ninguna plaga tocará nuestra morada.
guardada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y me glorificaré, dice Dios. Lo libraré y me glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Reciba ahora sanidad, reciba ahora, reciba allí la dificultad que siente usted. Reciba ahora en el nombre de Jesús esa dificultad en los huesos. Reciba ahora esa dificultad que usted siente, esa dolencia que usted siente. Reciba ahora en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, la sanidad. Reciba ahora, ordenamos ahora que toda mentira del diablo salga en el nombre de Jesús. Sale ahora en el nombre de Jesús. Toda mentira del diablo de vicio, de ataduras, salen ahora en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús lo echamos fuera de nuestras vidas y recibo solamente la luz de Dios, la bendición de Dios, para la gloria y honra de su nombre. Le damos un aplauso al Señor y a su nombre